¿Estamos de acuerdo? Hoy día es funciones especiales. Entonces, vamos a empezar la clase hablando un poquito de lo que era una función. ¿Se acuerdan cuando hicimos la parte de funciones? Sí, cuando hablamos de funciones, hablamos de la definición de una función, ¿no? Y definimos a una función como una relación binaria, ¿cierto? Una combinación entre dos conjuntos. Ahora, esta combinación o esta relación binaria tenía que cumplir una condición, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver si yo digo 2, 3, 0, 1, 7, 4, 9, 0, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿Cumple la condición de función o no? O sea, ese conjunto de pares ordenados, ¿representará una función? Esa es la pregunta. Y la condición era, ¿cuál era? ¿Se acuerdan, muchachitos? Para que sea considerada una función, necesariamente teníamos que analizar las primeras componentes, ¿cierto? ¿Cómo tenían que ser todas las primeras componentes? Diferentes, ¿correcto? A ver, analizamos las primeras componentes. 2, 0, 7 y 9. Sí, efectivamente, todas son diferentes. Por lo tanto, sí cumple con la definición de función. ¿Cierto? Muy bien. Hoy vamos a hablar de la función inyectiva. ¿Sí? La función inyectiva, muchachos, tiene que cumplir una condición muy importante. Muy aparte que cumpla la definición de función, ¿cierto? A eso le vamos a agregar la definición de inyectiva. ¿Cuál es la condición para que una función sea inyectiva? Muy aparte de que no se repita la primera componente, muchachos, para que sea inyectiva, tampoco debe repetirse la segunda componente. ¿Estamos? Esa es la condición. Para que una función sea inyectiva, en primer lugar debe cumplir con la definición de función. Y en segundo lugar, tiene que cumplir la definición de función inyectiva, ¿no? O sea, en pocas palabras, no debe repetirse las segundas componentes. Si yo analizo ahora las segundas componentes, vemos al 3, al 1, al 4 y al 0. ¿Todos son diferentes? Sí. Entonces, por lo tanto, puedo decir que esta función es inyectiva. Así de simple. Esta función es inyectiva. ¿Correcto? Por ejemplo, miren ahora esta función. Voy a colocar por acá 1, 1, 3, 2, 2, 3 y 0, 1. ¿Es función? ¿Es función? Muchachos, a ver, ¿me ayudan por favor? ¿Es función o no? La respuesta es sí. Sí es función porque las primeras componentes todas son diferentes. 1, 3, 2, 0. Pero, ¿será función inyectiva? ¿Cuál era la condición para que una función sea inyectiva? Simplemente que no se repita la segunda componente. Analizamos la segunda componente. 1, 2, 3, 1. Uy, se está repitiendo el 1, muchachos. Si se repite la segunda componente, ¿es función? Función sí es. Pero ¿será función inyectiva? La respuesta es no. Entonces, este segundo caso, ¿qué voy a decir? Que no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque simplemente se está repitiendo la segunda componente. Eso es la manera práctica de comprobar o de verificar si la función es o no inyectiva. ¿Estamos? Pero si nosotros queremos plantear la definición, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es una función inyectiva? Simplemente es aquella función donde a cada elemento del rango, ¿sí? Porque recuerda que la segunda componente es el rango, ¿no? A cada elemento del rango le debe corresponder un único elemento de su dominio, ¿no? O si quieren de repente indicarlo de otra manera, ¿qué voy a decir? Simplemente que a cada imagen
le corresponde una sola preimagen. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Vamos a analizar por acá la definición. Ahí está. La función inyectiva tiene otro nombre. Tiene otro nombre. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Se le conoce con el nombre de univalente. Univalente. ¿Estamos de acuerdo? O también conocido como 1 a 1. Función 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa es una función inyectiva? Simplemente aquella función donde a cada elemento del rango o a cada imagen Y le corresponde una sola preimagen, un solo elemento del dominio, ¿no? Un solo X. ¿Estamos? Si nosotros queremos andar por acá, a ver, voy a indicar conjunto A, conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? Por acá también algo parecido. Conjunto A, conjunto B. A ver, rápidamente voy a indicar por acá 1, 2, 3, 5, 7, 4, 5, 1, 3, 9. Ahí está. Voy a suponer que el 1 se relaciona con el 3 y el 2 se relaciona con el 5. Ahí está. El 4 se relaciona con el 3 y el 5 también se relaciona con el 3. Pregunta. A la primera le voy a llamar F1 o nada más, ¿sí? Y a la segunda le voy a llamar G. Por favor, ¿cuál de las dos representa una función? ¿Cuál de las dos representa una función? A ver. Ambas son funciones, ¿cierto o no? Sí, ambas son funciones. Ambas son funciones. Pero si yo le pregunto, ahí está, por acá vamos a ver el chat. Si yo les pregunto, muchachos, si yo les pregunto ahora, ¿cuál de las dos será inyectiva? ¿Cuál de las dos será una función inyectiva? ¿Será F o será G? O de repente ninguna, o de repente las dos. ¿Qué opinan ustedes? La respuesta es muy bien, Itamar, sería F. Claro que sí. Porque, por ejemplo, a F fácilmente podemos observar que a este elemento 3 le corresponde el 1. Al elemento 5 le corresponde el 2. A cada elemento del rango le corresponde un único elemento del dominio. En cambio, en G, al 3 le corresponde 4, pero al 3 también le corresponde el 5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos observando aquí, muchachos? Estamos observando que a este elemento del rango 3 le está correspondiendo dos elementos distintos de su dominio. Por lo tanto, no va a ser inyectiva. ¿Cierto? Y si coloco esto, a ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, voy a colocar A, B igualito, ¿no? Y luego poner H. Y acá voy a elegir el elemento, no sé, se me ocurre 1, y acá 2, 3. 1, 2, 1, 3. ¿Será inyectiva o no? ¿Qué opina el pueblo? ¿Qué opina el pueblo? H, ¿será o no será inyectiva? La respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque muy bien, Rosario, no es función, así es. No cumple la definición de función, pero recuerda, 1, 2, 1, 3, no debe repetirse la primera componente, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Esta, la primera, sí es función inyectiva. La segunda es función, pero no es inyectiva. La tercera ni siquiera es función, ¿no? Hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Ya, muchachos? Muy bien.
veamos algunas condiciones para que una función sea inyectiva. Hay algunas funciones que siempre van a ser inyectivas. Por ejemplo, la función de lineales, ¿no? Una función lineal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Siempre va a ser inyectiva. Una función lineal siempre, muchachos, va a ser inyectiva. Una función homográfica siempre va a ser inyectiva, ¿cierto? Para cualquier dominio definido, ¿ya? Vamos a indicar acá una notita que viene a ser una propiedad para poder reconocer gráficamente una función inyectiva. Muchachos, ¿cómo reconocemos si la gráfica de una función representa o no a una función inyectiva? Es recontra sencillo. Es recontra fácil. Simplemente lo que tenemos que hacer acá es agarrar la gráfica y trazar rectas horizontales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la teoría? Cualquier recta horizontal, escucha bien, ¿eh? Cualquier recta horizontal trazada a la gráfica de una función inyectiva siempre lo va a intersectar en un solo punto. ¿Vamos? Acá tengo dos funciones, ¿no? Pregunta, ¿ambas serán inyectivas o solo la primera o solo la segunda o de repente ninguna? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer acá el alumno? Simplemente lo que dice la teoría, ¿no? ¿Qué dice la teoría? Gráficamente se reconoce una función inyectiva porque cualquier recta horizontal, ¿no? En algunos libros le ponen así, paralela al eje X, ¿cierto? Cualquier recta horizontal lo debe cortar, lo debe intersectar, ¿en cuántos puntos? A lo más en un solo punto. Repito, a lo más en un solo punto. Entonces, cuando yo analice esta función, a ver, voy a empezar a trazar rectas horizontales. Trazo una recta horizontal, lo corto en un punto. Trazo otra recta horizontal, lo corto en un punto. Trazo otra, y así puedo trazar varias rectas, y todos estamos observando que lo está cortando en un solo punto. Muchachos, lo corto en un solo punto. Entonces, simplemente, ¿qué voy a decir? Simplemente lo que voy a indicar acá es que esta función sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Por acá tenemos una gráfica de una parábola, ¿no? Que representa una función cuadrática. Lo hemos visto la semana pasada. Fácilmente nos damos cuenta que al trazar una recta horizontal, lo cortó ¿en cuántos puntos? En dos. De frente, ¿qué digo? No es inyectiva. ¿Sí? No es inyectiva. Si yo les pregunto a ustedes, muchachos, una función cuadrática, escuchen bien la pregunta, una función cuadrática, ¿podrá ser inyectiva? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Una función cuadrática podrá ser inyectiva? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí, muchachos. Una función cuadrática sí puede ser inyectiva. Y algunos dirán, profesor, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de función cuadrática, ¿hablamos de quién? Hablamos de una parábola, ¿cierto? Estamos acostumbrados a hablar de una parábola. Y en realidad, muchachos, la función cuadrática sí puede ser inyectiva. Y eso solamente va a depender de quién. Va a depender del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a indicar por acá una función cuadrática. A ver, voy a inventar una función cuadrática, una función cualquiera. X cuadrado menos, a ver, no sé qué le ponemos, 8x más 3. Ahí está. Tengo esa función cuadrática. Quiero graficarla. Ya hemos practicado bastante la semana pasada cómo graficar una función cuadrática, ¿cierto? Para graficar, primero voy a calcular el h. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2 veces a. Operando esto me sale 4. Ahora voy a calcular el k, ¿no? El k. El k nosotros sabemos que es f valor en h, f valor en 4. Sería 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 3. Operando esto me sale, a ver, 16 menos 13, si no me equivoco, ¿no? Entonces, más o menos,
Trazamos el plano cartesiano y ubicamos, ahí está el eje X, ahí está el eje Y, y ubicamos el vértice, ¿no? ¿Dónde estará el vértice? El vértice es el 4 menos 13. 4 por acá más o menos. La parábola será cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bueno, así como está, va a ser cóncava hacia arriba, ¿cierto? Más o menos va a ser algo. Ya, más o menos, ¿no? Vamos a poner un poquito más abajo. Ahí está. Esa sería la gráfica de la función. La pregunta para ustedes, ¿es inyectiva? Fácilmente nos damos cuenta que no, pues no es inyectiva. Tras una recta horizontal lo corto en 2 puntos. No es inyectiva. Pero, ojo, la pregunta ahora sería, ¿esta función que acabo de graficar podrá ser inyectiva? ¿Podrá ser inyectiva? La respuesta es sí. Claro que sí puede ser inyectiva. ¿Cuándo? Cuando consideremos a un dominio en particular. Como por ejemplo, mira, yo puedo considerar no toda la parábola, sino solamente la mitad de la derecha. O sea, pongo por acá, si el dominio de la función es desde 4 al más infinito, ¿ustedes qué opinan? Solamente tendría que graficar la mitad. La mitad a la izquierda lo borramos, ya lo borré. Esta función solamente para ese dominio de 4 al más infinito. ¿Es inyectiva? Sí. Claro que sí, traza rectas horizontales y lo está cortando en un punto. Entonces, ¿qué pasaría si el dominio es de 4 al más infinito? La respuesta es que sí sería inyectiva. Ahora, de repente por ahí me dirán algunos, profesor, y si consideramos la otra mitad, o sea, la mitad de la izquierda, ¿también será inyectiva? Efectivamente, ¿no? Si yo considero solamente la mitad de la izquierda, que la mitad de la izquierda también va a ser inyectiva. Incluso lo podemos graficar de otro color. A ver, perdón. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? No. Me avisa, por favor, cualquier cosa, ¿ya? Si yo considero la mitad de la izquierda, chiquitines, podemos considerar, por ejemplo, algo así, ¿no? A ver, más o menos sería algo así. Ahí está. Esa otra mitad, borro la mitad de la derecha. Borramos. Esa mitad de la izquierda ahora, ¿es inyectiva? La respuesta es sí. O sea, si el dominio se encuentra en el intervalo desde menos infinito hasta 4 cerrado, la respuesta es sí, también sería inyectiva. En sí, muchachos, lo que nosotros debemos entender es que una función cuadrática va a ser inyectiva si su dominio se encuentra incluido del vértice, porque, ojo, del h, ¿no? El h vale 4, ¿no? Del h al más infinito o del menos infinito hasta el h. En cualquiera de esos dos intervalos que se encuentre incluido el rango, siempre la función va a ser inyectiva. Siempre, siempre. ¿Estamos de acuerdo? Eso siempre se va a verificar. Ahora, ¿qué pasaría si yo calculo indico un dominio, por ejemplo, de 3 a 5? De 3 a 5. Si consideramos ese intervalo, simplemente la función no va a ser inyectiva, ¿no? Porque de 3 a 5 la función bajaría y luego subiría. Y al trazar una recta horizontal, no va a ser inyectiva. ¿Me entienden la idea? Esa es la jugadita, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No se olviden, por favor, que la función lineal siempre va a ser inyectiva para cualquier dominio. La función homográfica siempre va a ser inyectiva para cualquier dominio definido, ¿no? Siempre. ¿Vamos hasta aquí? Listo. Muy bien, continuamos. Continuamos por acá. Ahora vamos a hablar de la función suryectiva. ¿Sí? Vamos a hablar de la función suryectiva.
A ver, volvemos a explicar, ¿ah? Volvemos a analizar. Todos atentos, ¿ah? Atentos y ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta me lo indican rápidamente. ¿Sí? A ver, primero, voy a colocar por acá un conjunto de partida A y un conjunto de llegada B. Voy a suponer que A tenga elementos 1, 3, 5 y B sea 2, 4, 6 y 2, 4, 6 nomás. ¿Ya? Y a esta relación binaria le voy a llamar F. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a llamar F. A ver, voy a suponer que sea así. Esta es la relación F. 1 se agrupa con 4. 3 se agrupa con 4 también. Y el 5 se agrupa con el 6. Ahí está. Se me ocurre eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el rango? ¿Quién es el rango? Ah, el rango son los elementos que pertenecen al conjunto llegada que participan en la relación. O sea, en pocas palabras, el rango sería 2 y 6. Profesor, perdón, 4 y 6. El 2 no, porque todos nos damos cuenta que el 2 no se está enlazando, no está relacionándose con ningún elemento de A. El rango solamente sería 4 y 6, ¿correcto? Pero si yo le pregunto de repente a Daniel, ¿cierto? O de repente le pregunto no sé, a ver quién se me ocurre. Por ahí, Itamar puede ser, Frankie quizá, o Iris. ¿Quién es el conjunto de llegada? ¿Quién es el conjunto de llegada? Fácil, profesor. El conjunto de llegada es el conjunto B. ¿Sí o no? El conjunto B. ¿Y qué elementos tiene el conjunto B? 2, 4, 6. Ahí está. Esa sería la idea, ¿cierto? Pregunta, ¿el conjunto de llegada y el rango son iguales? La respuesta es no. No, porque ahí estamos fácilmente, podemos observar que el rango es solamente 2, 4 y el conjunto de llegada es 2, 4 y 6, ¿no? El rango 4 y 6 y el conjunto de llegada 2, 4 y 6. No son iguales, ¿no? Ahora veamos otro ejemplito parecido. A ver por acá. Sencillo también. Conjunto A, conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? Tengo por acá, no sé, se me ocurre algo parecido. 3, 7 y 9. Ahí está. Por acá 2, 4 y 6. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y voy a suponer que el 3 se agrupa con el 4. El 7 se agrupa con el 2. Y el 9 que se agrupe con quién. A ver, con el... Vamos a poner con el 6. Ahí está. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién es el rango? Vamos a llamarle a esto G, ¿ya? ¿Quién es el rango? El rango de G. Los elementos que participan en la relación 2, 4 y 6. ¿Quién es el conjunto de llegada? 2, 4, 6 también. Pregunta, en este segundo caso, ¿el conjunto de llegada y el rango son iguales? La respuesta es sí. ¿Cierto o no, muchachos? La respuesta es sí, claro. En este caso, sí, el rango es 2, 4, 6, el conjunto de llegada también es el mismo, 2, 4, 6. ¿Qué está pasando? En F, el rango y el conjunto de llegada no son iguales. En G, el rango y el conjunto de llegada sí son iguales. Profesor, ¿el rango y el conjunto de llegada deben ser iguales o no deben ser iguales? ¿Cómo es la idea? Para empezar, en toda función siempre, muchachos, Rosario, siempre el conjunto de partida tiene que ser igual al dominio. ¿Estamos de acuerdo, Iris? El conjunto, repito, el conjunto de partida tiene que ser igual al dominio. Pero el conjunto de llegada no necesariamente tiene que ser igual al rango. No necesariamente. Lo que sí se cumple es que el rango, siempre el rango va a estar incluido, va a estar dentro del conjunto de llegada. ¿Correcto? ¿Estamos o no? Entonces, aquí viene la idea. Cuando hablamos del conjunto de llegada, no necesariamente estamos hablando del rango. Simplemente el rango va a estar incluido en el conjunto de llegada. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si el rango es igualitito que el conjunto de llegada?
Ah, ya. Si el rango, ojo, escuche bien, ¿ah? Si el rango es igualitito que el conjunto, como en el caso de la función g, entonces ahí recibe el nombre de función suryectiva. Esa es la definición, muchachos. ¿Qué es una función suryectiva? Es aquella función donde el conjunto de llegada es igualito que el rango. En pocas palabras. ¿Estamos de acuerdo? Para que me entiendan. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya, muchachos? Para que una función sea suryectiva, necesariamente el conjunto de llegada tiene que ser igual al rango. Entonces, pregunta, ¿F es suryectiva? La respuesta es no, porque en F el rango y el conjunto de llegada no son iguales. Pero si les pregunto por la función G, ¿la función G es suryectiva? La respuesta es sí. Claro que sí, porque el conjunto de llegada es igualito que el rango, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es que G sí sería suryectiva y F no sería suryectiva, ¿no? Nada más, así de simple. ¿Preguntas? ¿Preguntitas? Ya, creo que no hay. Todo claro. Muy bien, vamos a borrar esto. Y acá viene la condición. Muchachos, la función suryectiva tiene varios nombres, ¿ah? Ojo, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. La función suryectiva también se le conoce con otro nombre. Sobreyectiva, epiyectiva, suprayectiva o función sobre. Vamos. Hay que tener en cuenta que, como le indico, en este caso, para que f sea una función suryectiva, necesariamente el conjunto de llegada tiene que ser igualito a ¿quién? Al rango, ¿no? Y como dice ahí la definición, es suryectiva si todo elemento y, todos los elementos y que pertenecen al conjunto B, tienen al menos una preimagen, ¿no? Tienen al menos una X, necesariamente, para que eso esté correctamente definido, ¿ya? Hasta la indicación. Perdón. Ahí está. Vamos a ponerle por acá. Rango de la función f tiene que ser igual a ¿quién? Al b. Esa es la condición para que la función sea suryectiva, ¿no? Como ejemplito, algo similar a lo que vimos hace un rato, ¿no? Ahí está. Conjunto A, conjunto B. Voy a colocar por acá 1, 3, 5. Y acá le voy a poner 2, 5. 2 y 5 nomás. ¿Sí? 2 y 5. Y ahora, ¿qué voy a decir? Voy a decir que el elemento 5 se agrupa ¿con quién? Con el 2. Ahí está. El elemento 1 se agrupa también con el 2. Y el elemento 3 se agrupa con el 5. Pregunta, ¿quién es el rango? El rango de la función f, ¿sí? Porque la función f es 2 y 5. ¿Y quién es el conjunto de llegada? 2 y 5. ¿Son iguales? Sí. Como son iguales, entonces el rango de f y el conjunto son iguales, conjunto de llegada son iguales, entonces simplemente f es suryectiva. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la condición nada más. Tienen que ser iguales. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Función biyectiva. ¿Cuándo decimos que una función es biyectiva? ¿Cuándo diremos biyectiva? ¿Qué te suena biyectiva? Biyectiva. Bi viene de dos, ¿no? Dos condiciones en realidad, muchachos. Para que una función sea biyectiva,
necesariamente tiene que cumplir las dos condiciones mencionadas. O sea, tiene que ser inyectiva y tiene que ser suryectiva. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Para que la función sea biyectiva, necesariamente tiene que cumplir ambas condiciones. Tiene que ser inyectiva y suryectiva a la vez. ¿Ya? Si cumple esas dos condiciones, entonces, ¿qué voy a decir? Simplemente que la función es biyectiva. Nada más. ¿Preguntas? Preguntas. Bien. Seguimos. A ver, vamos a colocar por acá un ejemplito. Un ejemplucho sencillo. O antes del ejemplo, sino una pequeña observación, ¿ya? Acá, por acá, una pequeña observación. Si estamos frente a una función, ojo, si estamos frente a una función creciente en todo su dominio, ¿no? Por ejemplo, algo así. Vamos a poner cualquier función. A ver, por ejemplo, esta función. Es creciente, ¿cierto? Voy a suponer que su dominio, por ejemplo, de esta función sea desde A hasta B. Vamos a ponerle así. Desde A hasta B. Entonces, si el dominio es de A a B, quiere decir que la función está definida siempre de A a B, ¿no? Ese viene a ser como el conjunto de partida. Pero, ojo, es biyectiva. Quiere decir que el conjunto de llegada, ¿quién tiene que ser? El conjunto de llegada tiene que ser igual al rango, ¿no? Entonces, el rango sería, a ver, si este punto vale, si este X vale A, entonces su ordenada sería F de A. Acá igualito, ¿no? El punto vale B. Entonces su ordenada sería F de B. ¿Quién es el rango, muchachos? El rango es desde F de A hasta F de B. Como ustedes están observando, siempre que la función sea creciente, va a ocurrir eso. Mira, el primer elemento del dominio me sale el primer elemento del rango. Y el último elemento del dominio me sale el último elemento del rango. Profesor, siempre que la función sea creciente, como en este caso, ¿no? Se nota que es creciente, ¿cierto, muchachos? Ahí está, creciente. Profesor, ¿y qué pasaría si la función fuera decreciente? Si la función fuera decreciente, lo que va a ocurrir aquí simplemente es lo contrario. O sea, mira, voy a poner por acá un igualito, ¿no? Eje X, eje Y. Por acá voy a poner una gráfica muy parecida, pero ahora, ¿cómo va a ser? Va a ser decreciente. Entonces, ¿qué digo? A ver, esto sigue siendo A, por acá esto sigue siendo B, ¿no? Pero al momento de evaluar la función, ¿qué va a pasar? Esto de acá sería F de A, ¿cierto? Y este de acá abajo sería F de B, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la jugadita, ¿ya? Muy bien. Dominio, muchachos, dominio desde A hasta B. Rango sería desde F de B hasta F de A. ¿Cierto o no? ¿Qué está pasando aquí? Lo contrario. ¿Sí? Creo que todo el mundo se da cuenta, ¿no? El primer elemento del dominio, que es A, ahora me da el último elemento del rango. Y el último elemento del dominio, ¿qué me da? El primer elemento del rango. Profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué está al revés ahora? Porque la función es decreciente. ¿Ya? Entonces, escuchen, recomendación. Si a ustedes les viene en su examen de admisión, o en cualquier examen, ¿no? El tema es función inyectiva, la parte de función, biyectiva, ¿sí? El problema dice, función biyectiva. El dato del problema te indica que la función es biyectiva, entonces el problema prácticamente es sencillo, ¿sí? No tengan miedo. Algunos leen biyectiva y ya están llorando ya, no saben qué hacer. Por eso le estoy dando esta observación, para que el problema salga rápido. ¿No? Entre comillas rápido, ¿no? Porque igual hay que hacer algunas operaciones, de hecho.
¿Qué es lo que tengo que hacer, profesor? Primero, así, lo primerito. Automáticamente vemos el dato del problema que dice biyectiva. Entonces, tu primer objetivo es analizar el dominio y analizar el rango. Nada más. A veces, en algunos casos, el dominio va a ser conocido. De 5 a 10, de -3 a 8, no lo sé. Un dominio conocido. ¿Qué vas a hacer? Simplemente vas a agarrar este dominio, vas a agarrar los extremos del dominio y lo vas a reemplazar en la función. ¿Sí? En la función. En algunos casos va a ser un poco más operativo. ¿Por qué? Porque te van a dar un dominio así, mira. Por ejemplo, de -7 hasta A. Flechita desde, no sé, 9 hasta B, ¿no? O de repente de B a 10, o cualquier otra cosa, que tenga otra variable, B, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vas a agarrar los extremos, igualito, el -7, y lo vas a reemplazar ¿en dónde? En la función, ¿sí? Lo vas a reemplazar en la función, muchachos. Lo reemplazan en la función, no importa si es creciente o decreciente, no interesa. Reemplacen los extremos del dominio. Reemplazas el -7 y reemplazas el A. ¿Estamos de acuerdo? Repito. Reemplazas el -7 y reemplazas el A. Entonces, una vez que hemos reemplazado ya los extremos, ¿a qué vas a hacer? ¿A qué lo vas a igualar? Lo vas a tener que igualar a los extremos del rango. O sea, de repente, al reemplazar -7, lo igualarás a 9, o de repente lo igualarás a B. Al reemplazar A igualito, lo igualarás a 9, o de repente lo igualarás a B, ¿no? Pero va a ser 1 a 1, de eso tienes que igualar a 9. Siempre 1 a 1, necesariamente, ¿ya? Profesor, ¿y cómo sea cuál igualarlo? Por los datos del problema, por las condiciones del problema. Así de simple, no te preocupes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú te das cuenta que es creciente o decreciente, mucho más rápido todavía. Porque si es creciente, el primer elemento del dominio lo igualas al primer elemento del rango y el último elemento del dominio lo igualas al último elemento del rango. Nada más. ¿Estamos? Listo. Muchachos, no sé si tienen alguna preguntita hasta aquí. Déjame ver el chat. No hay nada, creo. A ver, preguntas. Chiquitines. No hay preguntas, pero no. Todo claro, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a resolver algunos problemas. Pero me faltaría hablar todavía de una función más. Me falta hablar de la función inversa. ¿Correcto? Vamos a hablar un poquito de la función inversa en todo caso. Muy bien. Primera pregunta que les puedo hacer a ustedes. Función inversa. La primera pregunta. Pregunta clásica. Toda función, ojo, escúchame, toda función tiene inversa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Toda función ¿tiene o no tiene inversa? A ver, chiquis. La respuesta es no. No. No todas las funciones tienen inversa. Hay una condición mínima que debe cumplir para que exista la inversa. ¿Cuál es esa condición? La condición mínima para que una función tenga inversa es que sea inyectiva. ¿Ya? Necesariamente tiene que ser inyectiva. Esa es la condición. Entonces, cuando yo explique acá la definición, voy a decir así. Dada la función inyectiva. O sea, partimos de eso. Dada la función inyectiva. Tengo una función inyectiva.
Estamos partiendo de que f es una función inyectiva. ¿Y quién es f? Este conjunto. X punto y coma y tal que y es igual a f de x y x pertenece al dominio de la función. Ese vendría a ser mi función. Ojo, inyectiva. ¿Y ahora qué voy a hacer? Simplemente vamos a denotar, voy a poner por acá, se denota a la inversa o a la función inversa, lo voy a poner así. ¿Cómo vamos a denotar a la función inversa? Simplemente como f a la menos 1. O de repente así también, f asterisco. Cualquiera de los dos, ¿ya? Cualquiera de los dos te puede venir en tu examen. F a la menos 1 o f asterisco. Ambas notaciones representan ¿a quién? A la función inversa. ¿Correcto? Listo. Así de simple. Ahora, lo más importante, ¿a qué es igual la inversa? ¿Cierto? Vamos a colocar por acá. F asterisco o f a la menos 1 simplemente se consigue invirtiendo los elementos de los pares ordenados. Si el par ordenado era x punto y coma y, toda la inversa de frente sería y punto y coma x, ¿no? La regla de correspondencia vamos a tener que hacerles unos cambios, o sea que y sigue siendo igual a f de x todavía, y x sigue siendo el dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesariamente tengo que llegar a hacer esos cambios. O sea, el y se convierte en x y el x se convierte en y para poder encontrar, ¿qué cosa? La función inversa. ¿Estamos? Vamos con un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. A ver, chiquitines. 3, 1, 4, 5, 7, 0, 2, 3. A ver, por favor, ayúdame a conseguir la inversa. A ver, por favor, ¿cómo conseguimos la inversa, muchachos? ¿Cómo conseguimos la inversa? Simplemente intercambiando los elementos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Simplemente intercambiando los elementos, ¿de quién? De los pares ordenados, ¿no? Si dice 3, 1, ¿tú qué vas a colocar? Simplemente 1, 3. Ahí está. Si dice 4, 5, 5, 4. Si dice 7, 0, 0, 7, 2, 3, 3, 2 y así, ¿no? Eso sería la función inversa. Nada más, así de simple. ¿Correcto? ¿Profesor, solamente se intercambian los elementos? Sí, solamente intercambiamos los elementos. Claro que para que tú hagas eso, lo primero es analizar, verificar si la función es o no es inyectiva, ¿cierto? Si la función es inyectiva, bacán. Le aplicas de frente esa jugadita, ¿no? Intercambiar los elementos. Pero si la función no es inyectiva, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido que tú estés invirtiendo los pares ordenados, porque eso no cumpliría, no estaría correctamente definido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Listo, listo, listo. A ver. Vamos a colocar por acá otro ejemplucho. Ojo, tengan cuidado porque si la función no es inyectiva, no tiene sentido que estés invirtiendo, ¿ya? A ver, profesor, ahora vamos a hallar la inversa de esta función lineal. F de x igual a 3x menos 8. Quiero hallar la inversa. Quiero hallar la inversa. A ver, por favor. Vamos, vamos, ¿me ayudan, por favor? Ideas, por favor, vamos, chiquitines. Para poder hallar la inversa, recuerden que siempre tenemos que despejar el x.
Entonces el primer paso sería al f de x ponerle un y. Ahí está. ¿Y ahora qué voy a hacer? Despejar el x. Este menos 8 lo pasamos para la izquierda. Y más 8 igual a 3x. El 3 mándalo a dividir. Y sería y más 8 entre 3. Ahí está. Y ahora viene el segundo paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Simplemente cambiar al x por y al y por x. El x le pones y ahora. Y el y le pones x. Ahí está. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente llamarle f de x a todo eso y ponerle por acá x más 8 entre 3. Ahí está. Se terminó. Eso es todo. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntitas? Bien, creo que todo claro, ¿no? Listo. Muy bien, a ver, vamos a ver el chat. ¿Qué dice el pueblo? Bacán, gracias, Rosario. Listo. Muchachos, ahora sí, vamos a los problemas ya. ¿Sí? Vamos a los problemas. Voy a colocar los problemas en la diapositiva. Por favor, les voy a pedir un par de minutos mientras que ustedes van revisando la guía. ¿Sí? Vamos revisando la guía, muchachos, por favor. Y en un par de minutitos, 2 o 3 minutos, empezamos a resolver los problemas. ¿Ya? Empezamos con todo. Sí, le voy a pedir por favor un par de minutos mientras que yo voy ordenando acá la diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Listo, al toque, a ver, a revisar la guía.
Bien. Continuamos a trabajar ahora algunos problemitas. A ver, he colocado algunos problemas en forma aleatoria. Por favor, me van a ayudar a verificar sus respuestas. Ahí está el problema 1. ¿Qué marcó en el problema 1, muchachos? Claves, a ver. ¿Salió o no salió el problema 1? ¿Qué han marcado por ahí? ¿Qué dice el pueblo? 1, burrito. Ahí está, gracias. Varios me están indicando ya esa respuesta. 1, burrito, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. Rápidamente nos enfocamos en el esquema. De acuerdo, dice, ¿qué alternativa representa una función suryectiva? ¿Qué alternativa representa a una función suryectiva? ¿Correcto? Para que una función sea suryectiva o sobreyectiva, ¿qué es lo que debe ocurrir? Necesariamente el conjunto de llegada tiene que ser igual que el dominio, ¿cierto? Entonces, chiquitines, de manera directa, vamos a analizar primero el caso A, la clave A. La clave A, ¿qué aparece? Aparece la relación 1 con 4 y 1 con 5. ¿Puede ser función eso? La respuesta es no, pues. No debe repetirse la primera componente. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a decir? Que la primera ni siquiera sería función. No es función. Así es simple. ¿Estamos? Bien. La clave burro. ¿Es función? Primero hay que reconocer si es función. ¿Es función o no es función? 1 con 4, 2 con 4, 3 con 4. Sí, efectivamente cumple con la condición. Sí es función. Ahora, ¿será función suryectiva o sobreyectiva? Para eso tienen que analizar el rango y tienen que analizar el conjunto de llegada. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Ah, fácil. Entonces, ¿qué voy a decir por acá? Simplemente lo que voy a decir es que el conjunto de llegada, que es 4, viene a ser igual que el rango. Entonces, simplemente, esta de acá sí sería función suryectiva. Sí es función suryectiva. La clave casita. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2. ¿Es función? Para empezar, ¿es función? La respuesta es no, pues. No, no es función porque 2, 0, 2, 1 simplemente se repite la primera componente, pero no se repite la segunda. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a decir? Esto no es función. Ni siquiera es función. La otra, 2, 1, 3, 0, 2 y el 3 solito. Esta sí es función, ¿ah? Pero ¿será suryectiva? Ah, no va a ser suryectiva porque el rango, ¿quién es? El rango es 1, 2. ¿Y el conjunto de llegada quién es? 1, 2, 3. Ah, bacán, bacán. No son iguales, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué voy a decir? Sí es función, pero en este caso no cumple con la definición de función suryectiva. Y la última, tampoco, ¿no? No sería función suryectiva. Yo les pregunto algo antes de pasar al siguiente problema. ¿Cuál de esas 5 alternativas representará a una función inyectiva? Inyectiva. Bueno, de hecho que queda descartado la clave avión y casa, ¿no? Porque ni siquiera son funciones. Entonces, entre burro, dedo y enano, ¿cuál de esas 5 sería una función inyectiva? Vamos, muchachos, vamos a ver. Dedo, me dice Said. Sí, dedo, dedo. A ver, vamos a analizar. 2, 1, 2, 0, 2. Sí, correcto, 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 correcto. Muy bien. Muy bien. Y una de esas 5 claves será biyectiva o ninguna. O también dedo. O de repente burro. ¿Qué opina el pueblo? ¿Es o no es
una función biyectiva? ¿Hay o no hay una función biyectiva en las claves? La respuesta es no, muchachos. La respuesta es que ninguno de esos conjuntos representa una función biyectiva. ¿Ya? Por si acaso lo voy indicando, no es que de repente por ahí tenga dudas o algo por el estilo. ¿Ya? Listo, todo claro creo, ¿no? Vámonos al siguiente problemita. Dada la función f definida por f de x igual a x cuadrado menos 8x más 7, f es biyectiva. Muchachos, ahí hay un dato interesante. F es biyectiva. F es biyectiva. ¿Qué debemos entender por eso? A ver, ¿qué debemos entender por función biyectiva? ¿Qué opina el pueblo? Lo dije, ¿no? En la teoría lo puse a Iris. Como reglita práctica, les indiqué, siempre que estemos frente a una función biyectiva, ¿qué es lo que podemos hacer? Reemplazarlo. ¿Cierto o no, Iris? ¿Qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar los extremos del dominio. ¿Dónde lo debemos reemplazar, muchachos? Lo tenemos que reemplazar en los extremos del rango. Pregunta, ¿quién es el dominio? Ah, fácil, profesor. El dominio es de, acá lo pongo, el dominio de la función es desde 5 hasta el b. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar, chiquitines? Vamos a reemplazar los valores de x por 5 y luego x por b. Creo que para cualquiera el valor más fácil de reemplazar es el 5. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En la función, bueno. Por favor, f de 5. De manera directa, rápida. En vez de aquí pongo 5. 5 al cuadrado menos 8 por 5 menos 8 por 5 y más 7. A ver, un matemático puro. ¿Cuánto sale eso? 25 menos 40 más 7 sería, si no me equivoco, menos 8. A ver, me corrigen, de repente me estoy equivocando en operar. Me corrigen si me equivoco, ¿sí? Por favor. Y luego voy a reemplazar B. Pero cuando reemplaces B, obviamente no vamos a operar mucho porque no sé qué número es el B. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En la misma función. B al cuadrado menos 8B más 7. Recuerda lo que te dije en la teoría. Vas a reemplazar los extremos del dominio y ¿a dónde lo vas a igualar? A los extremos del rango, ¿cierto o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una función biyectiva. Entonces, si es una función biyectiva, chiquitines, el rango, profesor, ¿quién es el rango? El rango es desde A hasta 72. Entonces, esos dos resultados lo tienes que igualar a los extremos del rango. Pregunta para el alumno inteligente. ¿Inteligente? ¿Cierto? Lo voy a igualar ¿a cuánto? El primero es menos 8. ¿A cuánto lo tendremos que igualar, profesor? ¿Lo igualaremos al valor de A o lo igualaremos al valor de 72? Entonces, yo creo, Daniel, que ningún alumno inteligente de este salón pretenda igualar el menos 8 a 72. Pues. No creo que exista alguien en este salón que me diga, profesor, menos 8 hay que igualarlo a 72, ¿cierto? No tendría sentido. Entonces, de frente, ¿qué digo? El menos 8 lo tengo que igualar a la. Ya tengo el valor de A. El A vale menos 8. Profesor, primero lo estoy a el valor de A, quiere decir que el segundo, claro, porque queda, no hay otra. Entonces, simplemente lo vamos a igualar a 72. Y acá te voy a pedir, por favor, que me apoyes en los 72 menos 65. Por favor, aplícale una aspita simple chiquitín. Una aspita simple chiquito. Chiquito nomás, ¿no? Sería BB. Y el 65 negativo lo tengo que descomponer como 5 por 13, me parece. Pero para que salga menos 8 sería más menos. Ahí está. Y ahora
y ahorra. Tengo dos opciones, ¿sí o no? ¿Cuáles? Que el B sea menos 5 o que el B sea ¿cuánto? 13. ¿Con cuál de los dos te quedas? ¿Con cuál? ¿Con el menos 5 o con el 13? Muy bien, correcto, el 13. Profesor, ¿el 13? Sí, el 13. ¿Y por qué no el menos 5? ¿Ah? ¿Por qué no el menos 5? Pregunta inocente. Profesor, ¿por qué no el menos 5? Fácil, porque nosotros estamos acá hablando de qué función, de una función biyectiva. Y necesariamente, Said, si tú analizas, mire el dominio. Profesor, ¿quién es el dominio? De 5 hasta B. De 5 hasta B. Se sobreentiende que el B es un número mayor que el 5. Imposible que sea menos 5. El B tiene que ser 13. ¿Cuál es la respuesta? A más B te pide, ¿no? No he colocado las claves en este problema, pero ya salió, ¿no? A vale menos 8, B vale 13. La respuesta por acá arribita lo planteamos, A más B sería 5 nada más, ¿no? Ahí está. Se terminó. ¿Estamos de acuerdo? Chiquis, a ver, preguntitas. Por favor. Todo bien, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, con toda confianza. Ahí está. A ver. ¿Por qué tomo el valor de 13? Algunos tienen todavía un poquito de dudas, creo. Ya, no se escuchó muy bien, se cortó ya. Estoy tomando el valor de 13 y no el de menos 5, simplemente por el dominio. Mira el dominio. Profesor, ¿quién es el dominio? De 5 hasta el B. Desde el 5 hasta el B. Entonces, si yo digo que el dominio es desde el número 5 hasta el número B, quiere decir que el B tiene que ser un número mayor que 5 necesariamente. No tendría sentido que yo diga, muchachos, el dominio es desde 5 hasta 0. De 5 hasta 0, no. Estaría mal expresado, ¿cierto? Siempre un intervalo se considera de menos a más. ¿Estamos de acuerdo, Janet? ¿Cierto o no? De menos a más. O sea, un intervalo puede ser así. De 2 a 7. De 5 a 20. ¿Me entiendes? De menos a más. Pues. No tiene sentido que elimine el profesor. El intervalo me salió de 10 a 8. De 10 a 8 no está hablando piedras ese alumno. ¿Cierto? Está mal. Se tiene que colocar siempre de menos a más. ¿Ya, chiquitines? Muy bien. Listo. No sé si con eso quedó claro. Listo. Muy bien. Vamos a continuar. Listo, Kevin. Chévere. Seguimos con el maltrato. Ahora nos vamos al problema 5. A ver, chiquitines. El problema 5. Hay 3 proporciones. Hay que analizarlo detalladamente cada una de ellas. ¿Ya? Tenemos que analizarlo detalladamente cada una de ellas. Por favor. Dada la función. Ojo, dada la función. Indicar la verdad o falsedad de F. Ya, bacán. Tenemos la primera pregunta, si es univalente. La segunda, si es decreciente. Y la otra nos hablan de la inversa, ¿ya? Bacán. Acá te voy a indicar una propiedad muy interesante para sacar los problemas rápido de inversa, ¿ya? Primero, vamos a tener que graficarlo. Esa es una recomendación que yo les doy, ¿no? Tanto para este tipo de preguntas cuando hablan de si es univalente o no es univalente, o si de repente es creciente o decreciente, porque ya vino en San Marcos, ¿no? Ha venido preguntas. Hace tiempo, sí, ojo, hace tiempo que no viene el tema de función inyectiva, eso sí.
hace, ¿qué te digo? 2 años y medio más o menos, ¿sí? O 3 a lo máximo, pero ha venido en San Marcos, ¿no? Entonces, era parecido, más o menos más parecido a esta preguntita 5. Te daban una función con varias reglas de correspondencia. En San Marcos vino con 3, acá le he puesto con 2 nomás. Vino con 3 reglas de correspondencia y justo la pregunta era directa. Indicar en qué intervalo la función es inyectiva. ¿Qué tenías que hacer ahí, Iris? ¿Qué tenías que hacer ahí? Analizar las alternativas, o sea, las claves, y verificar si para esas claves, porque las claves eran puros dominios, ¿no? La función era inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Graficar. Pues. No hay de otra, vamos a graficar. Muchachos, graficamos. A ver. F de X. ¿Qué voy a hacer? Voy a graficar 6 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a graficarlo 6 menos X. A ver, pero una preguntita. La gráfica de 6 menos X, ¿qué función será? Eso va a ser una función lineal, ¿ve? ¿Sí o no? Lo voy a hacer acá chiquito nomás, ¿eh? Chiquito, para no complicarnos la vida. ¿Ya? Chiquitito, perdón, ahí. 6 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos algo así. Ahí está. Un poquito chueco se le ve, pero bueno. Ahí está el eje X, ahí está el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es 6 menos X? Mira, facilito, ¿ah? Para no complicarnos la vida. Menos X es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Y al sumarle 6, sube 6 unidades. Más o menos va a ser una gráfica así. Pero eso sería para todos los reales, ¿no? Yo no quiero para todos los reales. Yo solamente quiero para el intervalo desde menos 2 hasta 0. Acá está el menos 2 y acá está el 0. ¿Cierto o no? Entonces la pregunta es, si X es menos 2, tú lo reemplazas aquí, ¿cuánto te sale? 8. Voy a suponer que el 8 está por acá. ¿Ya? Ahí está el 8. Y cuando el X es 0, la función te sale 6 menos 0, 6. Voy a suponer que el 6 está acá. Entonces la gráfica más o menos va a ser esta rectita. Este segmento, mejor dicho, ¿no? Porque ese es un segmento, nada más sería. Esto sería la gráfica de la función, incluso abierto en 0, ¿no? Y cerrado en menos 2. Esa sería la gráfica de la primera función. ¿Estamos? Ahora, en este mismo plano, para no complicarnos mucho la vida, voy a graficar la otra. ¿Quién es la otra? 2 más X. ¿Cómo es la gráfica de 2 más X? 2 más X sería más o menos algo así. Así sería, más o menos, ¿no? Pero, esto sería para todos los reales, ¿ve? Yo no quiero para todos los reales, yo quiero solamente para el dominio desde 0, otra vez el 0, hasta 4. Muy bien. Lo reemplazo entonces. Para X0, ¿cuánto me sale? Me sale 2. Ahí está, cerrado. Y para X4, me sale ¿cuánto? 6. Me sale 6, ¿no? O sea, básicamente algo ahí. Más o menos. Entonces voy a trabajar estas dos. Perdón. Ahí está, más o menos, ¿no? Un poquito chueco salió, pero bueno. Esa sería la gráfica. ¿Correcto? Esta sería la gráfica, muchachos. Recuerden que sigue estando en el mismo punto de rojo y al segmento de negro. Negro o azul, no sé. Negros. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Profesor, ¿cómo reconozco gráficamente si la función es inyectiva? ¿Cómo reconozco gráficamente si la función es inyectiva? Fácil. Trazo rectas horizontales. A ver, voy a trazar una. ¿En cuántos puntos lo cortó? En 1. Trazo otra. ¿En cuántos puntos lo cortó? También en 1. Estoy trazando varias rectas, ¿ya? Voy a trazar una más abajo. ¿En cuántos puntos lo cortó? En 1 también. Y si justo trazo por el y igual a 6, si justo trazo por ahí, no lo corte en ningún punto porque está abierto en ambos extremos, ¿cierto? Está abierto en ambos extremos. Quiere decir, muchachos, que esta función sí va a ser inyectiva. Inyectiva o univalente es lo mismo, ¿no?
¿Es univalente? Sí. ¿Correcto? La primera sería verdadera. La segunda, ¿es decreciente desde el -2 hasta el -1? Acá está el -2, acá estará el -1. Desde el -2 al -1 sería solamente este segmento. Solamente este segmento. Ese es el intervalo desde -2 a -1. ¿Es decreciente? Sí, claro que sí, ahí está, lo estamos observando. Decrece, ¿cierto? Es decreciente, efectivamente. Verdadero. F inversa de 7 igual a 3. Acá viene la jugadita. Hallar la inversa va a ser muy complicado. Yo les voy a dar una idea. Escuchen, ¿ah? Cuando ustedes tengan la inversa de una función igual a un número, F inversa de A igual a B, ¿saben cómo lo van a interpretar? Así, mira. Lo van a interpretar así, que F de B es igual a A. Al revés, nada más. Al revés. Al revés para poder indicar o para poder demostrar si es correcto. ¿Correcto? Listo, muy bien. Entonces, aquí si me están diciendo que F inversa de 7 es 3, si F inversa de 7 es 3, entonces F de 3 debe salirme 7. Supuestamente, si es verdad, ¿no? Vamos a verificar. F de 3 significa que el X vale 3. ¿En dónde el X vale 3? ¿En el primero o en el segundo? Obviamente en el segundo, porque recuerda que el primer intervalo es desde -2 hasta 0. El segundo intervalo es de 0 a 4. Ahí está el 3, de 0 a 4 está el 3. Entonces voy a utilizar esta regla de formación. A ver, ¿qué dice la regla de formación? 2 más X. Entonces si la regla de formación es 2 más X, a ver, F de X es 2 más X. F de 3, ¿cuánto será? 2 más 3, 5. ¿Salió 7? No, falso. La tercera es falsa, ¿no? La segunda era verdadera. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave? Nuestra alternativa, nuestra clave sería simplemente verdadero, verdadero, falso. Dedito, ¿no? Dedito nada más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Preguntitas hasta aquí. Muy bien. Vamos a continuar. Problema número, Frankie, problema número 6. ¿Se acuerdan cuál es la condición? ¿Se acuerdan cuál es la condición para que una función tenga inversa? Se lo comenté en la teoría. Se lo dije en la teoría. ¿Cuál es la condición para que una función tenga inversa? Simplemente que sea inyectiva, ¿cierto? Tiene que ser inyectiva. Entonces, analizamos, Daniel, la función f. ¿Es inyectiva? Profesor, ¿qué hago para saber si es inyectiva? Mira las primeras componentes, tiene que cumplir la definición de función. Y luego miras las segundas componentes y todas tienen que ser también diferentes para que cumpla la definición de función inyectiva. F, ¿es función? 5, 6, 9, sí, sí es función. ¿Es función inyectiva? A ver.
3, 8, 10. Sí, también, correcto, sí, porque todas son diferentes. G, ¿es función? 2, 3, 4, 5. Sí, sí es función. ¿Es función inyectiva, Itamar? Analizo las segundas componentes. 1, 2, U. No, ya fue, ya. Se repite el 1. Se repite el 1. 1, 1, ya fue. No. H1, ¿es función inyectiva? H1, ¿es función inyectiva? Vamos a ver. Primero verificamos que sea función. Menos 2, menos 1, 0, menos 3. Sí, todos son diferentes, sí es función. Ahora, ¿será inyectiva? No lo sé. 2, 1, 0. No, ya fue, ya cae un 2 ya. Ya fue. 2, 2, no es. ¿Cierto? 2, 2, no es. No es inyectiva. ¿Es función? Sí, pero no es función inyectiva. Así de simple. La H sub 2, ¿es función? 1, 3, 0. Sí, sí es función. La segunda componente es 3 menos 3, 0. Sí, sí es función inyectiva, correcto, porque todos son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. ¿Cuál es la clave, chiquitines? ¿Cuál es la clave? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál de las siguientes funciones tiene inversa? Sería 1 y sería 4. 1 y 4, ¿no? 1 y 4, casita. 1 y 4, muy bien, se acabó. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Preguntas, chiquitines, preguntas. Todo bien, ¿no? Listo. Vámonos al problema 8. El problema 8 es un problemita para calcular, ¿qué cosa? La función inversa, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a indicar aquí? Simplemente lo que voy a indicar la misma idea, ¿no? Cuando hicimos hace un ratito un ejemplo para calcular la función inversa, les indiqué que la idea era despejar X. Aquí la idea es la misma. Tengo que despejar X, ¿cierto? Tengo que despejar X. Pero para eso, a diferencia del ejemplo que puse una función lineal, acá tenemos una función cuadrática, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, ya no voy a copiar lo mismo. De frente le voy a poner f, en vez de f de x le voy a poner un y. ¿Estamos de acuerdo? Y igual a x cuadrado menos 2x más 3, ¿no? Para un x mayor que igual que 2. Muchachos, muchachas, ¿cuál es la idea? Despejar el x. Y siempre, escuchen, siempre que sea una función cuadrática, la recomendación es completar cuadrados. Esa es la recomendación.
Completar cuadrados. Así de simple. Completar cuadrados, muchachos, ¿ya? Así es que vamos a completar cuadrados para poder trabajar ahí en este caso. ¿Cuál sería la idea? A ver, ¿me apoyan? La idea para completar cuadrados aquí, muchachitos, es directo, ¿no? De frente. El cuadrado menos 2x más 3. El más 3 no le voy a poner más 3, le voy a poner más 1 más 2. ¿Y por qué más 1 más 2? Porque todo el mundo debe reconocer estos tres primeros términos. Este trinomio, ¿no? ¿Quién es? Ese trinomio es x menos 1 todo al cuadrado. ¿Sí o no? Pero luego dice más 2. ¿Ok? Más 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a despejar ya. El más 2, pásalo a la izquierda. Menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué debería hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Simplemente sacarle raíz cuadrada, ¿va? ¿Sí o no? Pero al sacarle raíz cuadrada, tengan cuidado. Yo le pregunto a Juan, Juan, si yo te pregunto, ¿cuánto es raíz cuadrada de x cuadrado? ¿Qué me podría responder? A ver, ¿qué me podrían responder ahí? Fácil. Raíz cuadrada de x cuadrado me queda valor absoluto de x cuadrado. Tengan cuidado, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay algunos alumnitos que dicen así, profesor, raíz cuadrada de x cuadrado, qué fácil, pues, se va, queda x. Se va y queda x, ¿cierto? Eso es lo que dicen algunos, pero eso está mal. Lo correcto, ¿cuál es? Valor absoluto de x. Ahora, si el x es positivo, ya quedará x. Si el x es negativo, quedará menos x, ¿no? Para que con el menos que le estoy poniendo se vuelva positivo. ¿Estamos? Entonces acá voy a hacer lo mismo. La teoría no cambia. Ustedes saben muy bien que la teoría es la misma siempre, ¿no? Entonces, cuando yo le saque raíz cuadrada, por acá voy a tener raíz cuadrada de y menos 2, pero cuando le saques raíz cuadrada al x menos 1 al cuadrado, no puedes decir se va, pero ¿qué tienes que decir? Valor absoluto de x menos 1. Hey, ¿el x menos 1 es positivo o negativo? ¿Qué dices tú? ¿Es positivo o negativo? Muy bien, claro, excelente. Para eso, profesor, me están indicando acá la variación de x, ¿sí o no? ¿Cómo es el x? Mayor o igual a 2. El x es mayor o igual a 2. Si yo le resto 1, si le resto así chiquito nomás, al 2 resto 1, 1. ¿Qué va a pasar? Simplemente me queda mayor o igual a 1. Y si es mayor o igual a 1, ya sé de qué signo va a ser. ¿Cierto? Necesariamente tiene que ser positivo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá, chiquitín? Como yo sé que es de signo positivo, simplemente voy a eliminar el valor absoluto, porque ya es positivo, x menos 1. Ten cuidado porque en algunos casos, para otro dominio, te puede salir negativo, ¿no? Tienes que respetar de acuerdo al caso que estamos, ¿ya? Entonces, simplemente el menos 1 lo pasas al otro lado y vas a tener raíz cuadrada de y menos 2 más 1. Y finalmente cambias al x por y al y le pones x. Nada más, ¿no? Sabes que el y, la notación, ¿cuál es de la inversa? F asterisco, ¿cierto? F asterisco. ¿Estamos de acuerdo? F asterisco de x sería igual a raíz de x menos 2 más 1, ¿no? O F inversa también le pueden poner. F la menos 1, ¿no? Dependiendo ya las claves. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es la clave, chiquitines? A ver, aquí la clave sería casa. Casita sería, ¿no? Sí, casita sería la respuesta. Muy bien. Ahí está. A ver, ¿se entendió?
¿Preguntitas? A ver, vamos a ver el chat. Sí, todo bien, ¿no? Excelente. Chévere. Continuamos. Ahora nos vamos al problema número 9. A ver, ¿qué hacemos en el problema 9? Igualito, la misma idea. Muy bien, vamos a tener que despejar ¿quién? El valor de X, ¿no? Así es que rápidamente vamos a decir lo siguiente. A ver, escucha, mira lo que vamos a hacer por acá. Primero voy a copiar la función, ¿no? Voy a copiar la función. A ver. La función, un ratito, ya está. Ya, ahora sí. Ya, listo. Escucha. Voy a colocar y igual a, lo mismo, ¿no? Lo mismo. 1 menos la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de cuánto? De x al cuadrado menos 4. Vamos a despejarlo. ¿Cómo? Fácil. Este menos raíz cuadrada lo pasamos a la izquierda. Pasaría con más raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. ¿Cierto? Y por el otro lado tendríamos 1 menos y. Ajá, ahí está. Y luego simplemente lo vas a elevar al cuadrado. Pongo por acá al cuadrado. Ahí está. Por la izquierda se va la raíz cuadrada. Me queda aquí por menos 4. Y por la derecha me quedaría 1 menos y todo al cuadrado. Ahí está. Ahora sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a resolver el binomio al cuadrado. Por acá copio lo mismo. Y por acá desarrollamos el binomio. 1 menos 2y más y cuadrado. El menos 4 pásalo a sumar. Con el 1 se convierte en 5. Lo voy a ordenar, ¿ya? Ahí está. Y luego le sacamos raíz cuadrada. Pero un ratito, una pregunta. ¿El x es positivo o negativo? ¿El x es positivo o negativo? A ver, un ratito. El x es, ojo, mira, ¿cómo dice el x? Menor o igual a menos 2, dice. El x es menor o igual a menos 2. Ajá, entonces es negativo. Cuando yo le saque la raíz cuadrada acá, tú sabes muy bien que va a quedar así, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado, y por acá raíz cuadrada de y cuadrado, menos 2y más 5, ¿no? Y aquí me va a quedar valor absoluto de x igual a lo mismo. Pero como estoy indicando que el x es negativo, entonces simplemente me va a quedar menos x, ¿no? Menos x porque el x es negativo, recuerda. Y simplemente se acabó, ¿no? Multiplicas por menos, sería x igual a menos raíz cuadrada de y cuadrado menos 2y más 5, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Cambiar al x por y al y por x. En vez de x pones y, o sea, f inversa. Se nota acá abajito, sí, ¿no? Y en vez de y pones x, ¿no? X cuadrado menos 2x más 5. Ahí está, ¿no? Con el menos adelante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Se nota? Esa sería la jugadita. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todas las claves tienen al costado x menor o igual que menos 2, x menor o igual que 1, x menor que 1, ¿no? Y así. Esos valores representan al dominio. Entonces, simplemente vamos a calcular el dominio de la inversa. Vamos a calcular el dominio de la inversa. Pero el dominio de la inversa, muchachos, lo vamos a calcular con respecto al rango, ¿cierto? Al rango. Rápidamente, nosotros sabemos por acá al costadito nada más, sabemos que el x es menor o igual que menos 2. Entonces vamos a tratar de construir toda esta expresión que era la función, ¿no? ¿Qué le hago? Al cuadrado. Cuando le des al cuadrado, mayor o igual que 4.
Le resto 4, x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Le saco raíz cuadrada, x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Le multiplico por menos 1, menor o igual que 0. Y luego le sumo 1 y me va a salir menor o igual que 1. Nada más. Eso es todo. El y es menor o igual que 1. Y este y viene a ser el dominio. La clave entonces sería enanito, ¿no? Ahí está. Se acabó. Se terminó. ¿Preguntas? ¿Preguntitas? Listo. A ver, muchachitos, ustedes que tienen la guía ahí a la mano, me indican qué problemita le gustaría que les ayude a resolver. Por favor. A ver, voy a revisar el chat. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor, que tengan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan? ¿Alguna duda? Frankie me dice la 16. A ver, déjame chequear la 16 entonces. Muy bien. Ahí está la 16. A ver, chiquitines. Me ayudan, por favor. Calcular el área de la región triangular que se forma al unir los vértices de la función y el origen de coordenadas. ¿Cómo se calcula el vértice? ¿Te acuerdas o no? El h, acá. El h era, a ver, acá en borrador lo pongo, menos b sobre 2 veces a. Y el k es simplemente la función evaluada en h, ¿no? Entonces, para f, para el caso de f, simplemente, ¿qué voy a decir? Para el caso f, simplemente voy a decir que el h sería menos el b, que es menos 20, sobre 2 veces el a, que es 2. Operando esto, me sale ¿cuánto? Ver, 20 entre 4, 5. El h sale 5. Y lo reemplazamos en la función f evaluada en 5. ¿Sería cuánto? A ver, ¿me ayudan por favor todos? 2
por 5 al cuadrado menos 20 por 5 más 54. Ese sería el K, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, 25, 50, menos 100, menos 50, 4, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el vértice, el primer vértice es el 5.4. Ahora voy a hacer lo mismo para calcular el vértice de la otra función, de la función g. En el caso de la función g, la fórmula es la misma. El h sería menos b, o sea, menos 18, sobre 2 veces el a, que es menos 3. El h sería menos por menos más, 2 por 3 menos 6, 18 entre menos 6 sería menos 3, ¿no? ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor? Y el k simplemente sería g evaluada en menos 3. O sea, sería menos 3 por menos 3 al cuadrado, menos 18 por menos 3 y menos 23. ¿Cuánto sale aquí el k? A ver, vamos a operar. 9 menos 27 más 54 sería 27 menos 3 sería 4, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el otro vértice ya. Menos 3, 4. A ver, así en borrador nada más rápidamente para no complicarnos mucho la vida. Tengo el vértice 5, 4. 5, 4. Y tengo el vértice menos 3, 4. Date cuenta que estos dos puntos están a la misma altura. Te piden el área de esa figura geométrica formada por esos vértices y el origen de coordenadas, ¿no? O sea, en pocas palabras, este triangulito, ¿no? Entonces, fácilmente decimos que la base de menos 3 hasta 5 sería 8, la altura sería el 4, base por altura sobre 2, ¿no? Ese sería el área. 32 entre 16. Ahí está, ¿no? Unidades cuadradas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Listo. Aquí nos vamos a quedar hoy día, muchachitos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor. Ya nos estamos encontrando la próxima semanita. ¿Sí? Gracias, Rosario. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos, por favor. Nos vemos, muchachos. Cuídense.